decir una vez que yo te digo. Bueno, y seguimos acá por FM10 Funes 93.9 en esto que es programa Voces de Funes. ¿Sí? Te recuerdo, nuestras vías de comunicación son el 493-0520, 493-0520. Vía WhatsApp lo podés hacer a través del 3413-787-487, 3413-787-487 y vía Face a través de la fanpage programas Voces de Funes. Ya estamos en vivo acá en el estudio con Aníbal Nardelli, titular de Pampo Club Verde. Sí, bueno, hablando un poquito de toda la situación que se está viviendo a nivel mundial, ¿no? Con esto de la pandemia, le digo yo. Pero bueno, que nos dé su opinión acá Aníbal, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. La idea de venir a participar y conversar un poco contigo de la pandemia y del virus era, pienso yo, entender o tratar de dar otra mirada. Como que para que la gente entienda, vamos a explicarle un poquito de dónde sale todo esto y qué es lo que venías haciendo vos hace unos años, como para que sepa, sí, ¿no? de qué estamos hablando. Sí, en realidad mi visión es una visión naturista. Yo me he dedicado en los últimos años a una medicina natural, medicina más bien de todos los de distintas vertientes, ¿no? Sí. Bien holística, y para lo que quiero manifestar es que hay otras visiones, y en realidad con respecto a lo que estamos viviendo como seres humanos, creo que merece una reflexión. Y la primera que yo hago es entender de que en realidad estamos frente a un virus, y hay distintas modalidades de entender lo que es un virus en principio, de que también puede haber distintas maneras de actuar frente a un virus, y lo que yo observo es que el mundo en términos generales ha tomado una decisión y un tratamiento frente a este virus. Y hoy, a un año de la pandemia, podríamos decir que tenemos un resultado. Y la pregunta que yo tiro es, ¿estamos mejor que hace un año o estamos igual o peor? Económicamente peor. Económicamente peor. Y con los casos, ¿a ustedes les parece que estamos bien? ¿Hemos controlado el virus o estamos en presencia de más infectados, nuevas olas y nuevas cepas? Justamente hablábamos de eso, ¿sí? Vos fíjate que Correa utilizó la ivermectina y en casos graves utilizó el tema del ibuprofeno inhalado y no tuvo más muertos, sí, tuvo un solo fallecido, e incluso no tiene casos graves, sí, reportados, o sea que están sobrellevando todo el tema del virus y de la enfermedad, de la famosa pandemia, que es a nivel mundial esto, porque a ver, vos fíjate que hay países que tomaron la decisión de bloquear todo y o sea, el pueblo obviamente se cansó, se levantó el pueblo y bueno, fue un caos, como hay varios países que pasó. Después también tenemos la opción, o sea, de decir, bueno, hacemos lo que queremos, como Brasil, ¿entendés? O Estados Unidos también hizo lo mismo y tampoco le dio resultado. O sea, como que los caminos que se están tomando, incluso a nivel mundial y políticamente, por la Organización Mundial de la Salud y todo, como que no le están acertando, ¿sí? Y están utilizando una vacuna que no tiene la trayectoria suficiente como para respaldarle esa vacuna, pero bueno, se la están inoculando a todos. Yo creo que después de un año de haber empezado a actuar con algún criterio científico, se ha demostrado de que el resultado no es eficiente. Es decir, la primera pregunta que yo me hago es que nos podríamos preguntar, es decir, ¿y si le estamos errando en el tratamiento? ¿Los médicos no se lo preguntan eso? ¿Los científicos no se lo preguntan eso? Hay muchos que sí, porque esto también hay que decirlo. Yo no soy un científico especialista en virología, pero he trabajado con virus, he trabajado en bacterias, y tengo algún conocimiento por haberme dedicado ahora últimamente a la medicina, con otra mirada, obviamente. Sí, sí. Y entiendo que en realidad los resultados me están manifestando o están a la vista de que en realidad no sabemos
a ciencia cierta y estamos ensayando con la población en términos generales, con algo muy serio. Recién venía para acá, para la radio, y escuchaba por radio a un médico que lo presentaron en otra radio, y él decía, si una dosis, porque ahora también se habla de, por falta de vacunas, sí. de bueno, echemos una sola dosis. Entonces el médico decía, ¿es mejor o peor? Le preguntaba al periodista. Y este médico decía que en realidad depende de la vacuna, por un lado, pero sí lo hizo Inglaterra con efectos positivos, aparentemente como estrategia, y hablaba de la dosis de AstraZeneca, pero no sería lo mismo con una vacuna rusa, que son totalmente distintas. Y así también me pareció muy rápido el hecho de decir, vamos a probar, a ensayar sin saber con la población, a ver qué ocurre si ensayamos una dosis y generamos anticuerpos. Y entonces, me parece que se toma muy livianamente una decisión. Y hay un virólogo famoso que trabajó en Gavi, que trabajó en la Fundación Melinda Gates y demás, que se llama Bosch. Y este hombre alerta y esgrimiendo una realidad de la que yo puedo llegar a participar, porque en realidad lo que puede estar ocurriendo con la aparición de las nuevas cepas es que le estamos dando una ventana a un virus por no estar dando los anticuerpos necesarios y por estar implementando un plan de vacunación con ancianos y demás que no generan los anticuerpos suficientes como para generar realmente estar protegiendo a una población mayor. Es decir, que le estamos dando posibilidades. La medicina sabía que estábamos en presencia de este siglo XXI por un problema muy serio en la medicina, que es la resistencia a las bacterias, las resistencias a los antibióticos, por el mal uso y abuso de los antibióticos. Y entonces hoy sabe cualquier profesional de la medicina que el problema que se presentaba para este siglo era ver con qué antibióticos íbamos a trabajar las bacterias. Hoy vamos a contrarrestar el uso de las bacterias. Y debo decir que en realidad venimos errando, para mi criterio, venimos errando en la visión. Yo entiendo que no se sabe definir qué es un virus. Mi visión es totalmente diferente a la que dice la gente. El bicho está ahí. El bicho no está ahí, señores. Los virus y las bacterias nos precedieron y nos van a proceder. Nosotros queremos manifestar y cambiar una serie de cosas que no estamos a la altura de las circunstancias. Estamos trabajando con virus sin entender, a mi criterio, de qué se trata un virus. Un virus es una información genética que toma y fuerza y se conforma como virus cuando toma algún organismo que tiene esa misma vibración, y en ese caso se conforma el virus. Debiera decir que a mi criterio el ser humano viene con una baja vibración y no está bien, y lamentablemente debo decir a mi criterio que el virus viene a corregir y viene a sanar algo, viene a limpiar algo que estamos haciendo mal. Entonces, querer tapar un virus como lo que estamos haciendo, me parece que ha sido un mecanismo erróneo. Yo creo, y ahí debiera irme a Mullis, que fue el que descubrió la técnica del PCR, premio Nobel de 1980, quien él mismo dice que la técnica del PCR es una técnica que puede determinar que tengamos presencia de virus, sí, pero no de cuál virus. Exactamente. Entonces, cuando yo parto de un mal tratamiento, seguramente, de un mal diagnóstico, voy a tener un mal tratamiento, que es, creo, lo que está ocurriendo. Entonces, y ahora hay ciertos movimientos de otros científicos en Alemania y demás que están haciendo un severo juicio sobre esta actitud, porque hemos cerrado países, hemos cerrado fronteras, estamos trabajando con determinadas cuestiones, con una técnica como el PCR, que determina la posibilidad de que vos tengas o que uno tenga el coronavirus. Sí, de hecho no hubo más casos de gripe, no hubo más no hubo más infarto, no hubo más nada. Entonces, yo puedo tener un virus del tipo corona, pero eso no significa que sea este coronavirus o un virus parecido. Sí, convengamos que ya existía el virus corona, o sea, a ver. Sí, claro, hay muchos virus. Los SARS-CoV-2, todo eso. Claro, todos los SARS son de este grupo de virus que
indudablemente la técnica va a determinar. O sea, me da un porcentaje, pero por eso tenemos los falsos positivos, los falsos negativos, etcétera, etcétera. Esos son uno de los temas que uno debiera abordar o debiera pensar, que no justifica que yo tenga los elementos de juicio para cerrar una economía, un país, teniendo la posibilidad que no es porcentualmente muy importante para determinar que realmente uno tenga el virus. Ahora, ¿sí? Yo me pregunto, los médicos, cuando se reciben, hacen un juramento hipocrático donde dice que ante cualquier situación tienen que preservar la vida del paciente, ¿sí? Y si el paciente tiene, ya sea un efecto placebo, lo que sea, que también se hace con muchas vacunas y muchos medicamentos, los efectos placebo, incluso para el testeo. De hecho, el virus que vimos del tema de la vacuna también, eso de la efectividad del 90 y pico % también es mentira, ¿sí? Y está comprobado. Ahora, los médicos, cuando hacen este juramento hoy, ante esta pandemia, ¿no se replantearon todas esas cosas? Yo me pregunto. Yo creo... O hacen lo que le dice el sistema y las grandes instituciones las que representan o de las cuales son parte, y vamos para ese lado. Sí, yo entiendo que hay muchas cosas que indudablemente son piramidales y se van bajando. El sistema hace que quizás el médico no tenga la posibilidad, la posibilidad de expresarlo o esté pensando de una determinada manera. A mi criterio habría muchas cosas como las que ponerse a pensar y determinar justamente esto que hablábamos, si la técnica del PCR es lo suficiente, es lo único que tenemos, bueno, pero me está dando una serie de errores importantes en cuanto a la posibilidad de infección que puede tener una persona. El tema de las vacunas es otro capítulo aparte. Las vacunas sabemos que no están están autorizadas de emergencia, señores. No estamos usando vacunas que han sido testeadas convenientemente. El papel que te hacen firmar te lo dice. Claro, las vacunas de virus atenuado, habitualmente requieren un tiempo importante para poder determinar si son efectivas o no. Y las vacunas nuevas, genéticas, que estamos probando, de ARN mensajero, etcétera, no sabemos los efectos y demás. De manera que estamos probando con la población lo que está ocurriendo. Por otro lado, lo que tú dijiste recién, que era el 95% de efectividad, la doctora Acevedo lo explica muy bien, y se sabe que en epidemiología lo que significa riesgo absoluto y demás, los porcentajes de protección están muy lejos de coincidir con la mala interpretación que hace uno cuando te dicen que la vacuna de Pfizer, por ejemplo, tiene un 95% de efectividad. Habría que leer epidemiológicamente qué significa y cómo se dividen los porcentajes y llevar a cabo y desnudar el ensayo. Yo entiendo que esto es muy arduo, pero los médicos, los científicos y demás, no entiendo por qué no estamos discutiendo si sobre un ensayo de 47.000 personas, donde 27.000, no recuerdo exactamente, pero 0,28 es el placebo y 27.000 son los infectados de COVID, que para ser COVID tienen nada más que el PCR y 2 síntomas, que puede ser tos o fiebre, que lo puede tener con cualquier otra cosa. Pero cuando yo hago las divisiones, de la división porcentual de epidemiología para saber el riesgo absoluto, me da que la protección es menos del 0,1%. Significa que la vacuna, lamentablemente, debo decir, a mi criterio y a criterio de muchos científicos, no representa efectivamente un 95% de protección, como aparentemente uno podría leer rápidamente, porque yo leo 95% de protección, interpreto rápidamente que 95 sobre 100 están protegidos. Sí, lo que pasa es que los medios tampoco informan todo esto, porque de hecho están confabulados también con todo este sistema. Lamentablemente se opera muy rápidamente, mucha gente toma posición, hay personalidades públicas, actores y demás, que rápidamente dicen cosas que a mi criterio son erróneas. Y repitiendo cuestiones, ¿no? Yo, en mi campo profesional, y voy a tirar una pregunta al aire,
con respecto a cómo es como querer tapar el sol con las manos. Sí. Podríamos hablar del barbijo, podríamos hablar de lo que mide un virus, que son 200, 300 nanómetros, que es una medida. Podríamos hablar si realmente nos protege. De la gotícula, por supuesto que sí. Ahora yo pregunto a la audiencia, ¿no? Que nos preguntáramos, en un cultivo a campo abierto o en un cultivo encerrado, quien ha trabajado en invernaderos, ¿dónde se difunden más rápidamente las bacterias? ¿Dónde se difunde más rápidamente un virus o una enfermedad? Sí, en el encierro. En un encierro. Obviamente. El ser humano se está encerrando en una gran burbuja. No toma sol, que te genera vitamina D, que te levanta el Entonces sistema hay inmunológico. otras miradas para trabajar, hay otras medidas que uno pudiera hacer, como por ejemplo elevar el poder inmunológico, tratar de fortalecernos, porque yo diría, es como si nos estuviéramos, viene el frío, imagínate que uno se taparía con algo que tape el frío. Claro. ¿Vos te taparías con un tejido crochet para cubrirte del frío? No. Pasaría el frío, ¿verdad? Obviamente. Es lo mismo que hacemos con un barbijo, porque el virus atraviesa el barbijo, ¿sí? Sí. Correcto, bien. Está comprobado. Entonces, aparte de eso, ¿no? Pero sí, claro que está comprobado. Lo que pasa es que lamentablemente le damos entidades a una serie de cuestiones que adolecen de un rigor científico. Entonces digo que hay muchas cosas que en realidad uno toma y después debe responder. Y tampoco, ayer me pasaron una foto de que comenzaron las clases. Los chicos en la escuela, niños de 5 años que sabemos que no transmiten, con barbijo, con distanciamiento. Una salita de 6, 7 chicos con distanciamiento. Sí. Yo creo que creo que ya la medicina sabe que los daños psicológicos y los problemas que tenemos posteriormente, los daños que estamos Ya pasó lo del año pasado, a ver, fue un caos para los chicos. Estamos teniendo serios problemas y estamos generando un problema más serio que va a ser después, es de cómo sigue esta humanidad. De manera tal que es grave lo que estaría ocurriendo a mi criterio y desde mi visión con estas medidas que por otro lado no han dado resultados, porque pruebas al canto es que no han dado resultados. Seguro. Estamos a un año de la pandemia con una segunda ola, con nuevas cepas, que esa es otra de las cuestiones, que no sé si lo charlamos. La vacuna no sirve. No, las vacunas, cuando le dan una ventana posibilidad de que haya otra cepa nueva y que realmente la cepa mute, seguramente vamos a tener una virus más virulento aún y que realmente después sí va a ser más grave. Estamos generando, que es lo que dice este hombre, este científico, Bosch, que en realidad lo que se estaría gestando es un virus que podría ser más grave y que después sería incontrolable, como está ocurriendo en Brasil, como estaba ocurriendo en Inglaterra, etcétera, o en África. Aníbal, ya tenemos que cerrar la nota, pero ¿qué mensaje le dejarías a la audiencia y a la gente que está escuchando para que por lo menos tenga una posibilidad de reflexión, ¿no? Que tenga la posibilidad de conocer otras cosas, no lo único que nos vende o nos pasa la tele, y que estamos todo el día consumiendo eso, ¿sí? Y nos bombardean el cerebro con esa información, y a su vez eso nos perjudica en nuestra salud, ¿no? Dime, el mensaje, creo que esta es una pandemia de miedo. El problema fundamental ha sido el miedo y se está operando a través del miedo. Entonces realmente uno, en función de eso, la mayoría de las personas, reaccionan de diversa manera y observan que las medidas que les dan son las que pueden ser el virus te mata y yo no quiero morir. Entonces, sí, habría que empezar a pensar un poco más, empoderarse en su salud, porque en realidad, vuelvo a decir, ¿no? El virus puede estar, el virus puede existir, seguramente, de hecho lo hay, existen los virus, pero el problema es que estamos, me parece, a mi criterio, errando un poco el camino, ¿no? Las vacunas no están probadas, de hecho, una vacuna de estas tecnologías nuevas son muy serias. Podríamos hablar de
de que es muy serio lo de la vacuna, porque podría tener algunas consecuencias que no sabemos todavía, y de manera tal que me parece que estamos haciendo un ensayo a gran escala. Sí, lamentablemente con la gente. Es así. Si a mí me preguntaras cuál es mi opinión, yo creo que gracias a Dios existe y nosotros tenemos menos vacunas, por lo tanto, algunos pasan. Pero bueno, mi posición no es a favor de este tipo de vacunas en particular, ¿sí? Porque no sería... pero es mi opinión, obviamente. Sí, sí. Lo que no estoy de acuerdo es que me parece que sigamos tomando medidas y no nos pongamos a pensar de que quizás estemos yendo por caminos equivocados. Bueno, Aníbal, obviamente sabés que estoy de acuerdo con tu pensamiento y lo apoyo, y obviamente lo difundo porque de hecho el programa se llama Voces de Funes, que es una voz para todo el mundo, ¿sí? Como escucho tu voz, escucho la de todos. Correcto. Y quiero que la gente también tenga la posibilidad a través de este medio de hacerlo, ¿no? Así que obviamente te agradezco por haber venido, te agradezco por animarte a decir estas cosas, porque mucha gente no se anima, lamentablemente. Lo que pasa es que es tan fuerte lo que está ocurriendo, y hay una serie de científicos que uno pudiera escuchar, y que está esta persona que yo estoy diciendo. Bueno, hubo mucha censura en las redes también a raíz de esto. Trabajó en la fundación Melinda Gates y Bill Gates, de manera que es una persona que estaba hablando de la mutación rápida del virus, cosa que uno que ha trabajado en biología lo sabe. Yo en mi campo, lo que yo trabajaba con una dosis de, bueno, no importa, se ha quintuplicado, lo sabemos con los antibióticos, lo sabemos con los virus, y creo que eso es lo que está advirtiendo este señor, y creo que con mucho criterio lo está denunciando ante la OMS para discutirlo, pero hasta ahora yo no he escuchado que se esté discutiendo ese tema. No, es más, de hecho la OMS viene esquivándole a todas las distintas aristas que piensen distinto a ellos. Sí, así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Aníbal. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Aníbal Nardelli, sí, titular de Pampo Club Verde. Así que hablando un poquito de toda esta pandemia, vamos a un temita musical y vamos al próximo invitado después, Gonzalo Miranda Ayer.